El demonio odia muchas cosas en la iglesia. La odia frenéticamente. El demonio odia frenéticamente a la Virgen María. La odia con frenesí. Porque él no le importa que Dios lo venza. Dios es Dios. Él le molesta que una muchacha de 14 años ya haya puesto la pata en la cabeza. Cuando dijo, aquí está la esclava del Señor. Y que haya sacado la cara por Eva. Odia a la Virgen María. Odia la cruz con frenesí. ¿Por qué odia la cruz con frenesí? Porque en la cruz él fue finalmente derrotado. Pero hay algo que él odia más todavía que a la Virgen María. Porque todavía el sí de María fue. La muerte en la cruz fue. Pero hay algo que él odia. ¿Tú sabes lo que él odia profundamente? La Eucaristía. Él odia la Eucaristía. Porque la Eucaristía no fue. La Eucaristía es. Y no solo es, sino que nos une a nosotros con la mediación sacerdotal de Jesucristo. Y el ataque a la resurrección es un ataque a la Eucaristía. No es a la resurrección. Porque si Cristo resucitó espiritualmente, entonces en el pan y el vino, ¿qué es lo que hay? Nada. ¿Qué es lo que yo le dije a un sacerdote que también daba por esa onda? Le dije, ¿qué tú dices en la misa? Esto es mi espíritu. ¿Qué dice? Esto es mi. ¿Tú no ves? Si el cuerpo no resucitó, no hay Eucaristía. Ese es un ataque muy sutil que no va de frente a la Eucaristía, va como de lado. Y la clave está, las palabras, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Sangre espiritual? ¿Quién ha visto sangre espiritual? ¿Alguien me puede explicar qué es la sangre espiritual? Ponme un suero de sangre espiritual. ¿Existe eso? No, pero eso lo quiero decir para que tengan cuidado. Lo puede decir el padre fulano de tal. Lo puede decir la hermana fulana de tal. Lo puede decir el obispo mengano de tal. Lo puede decir el cardenal X. ¿Tú sabes lo único que no lo puede decir? El Papa, que es infalible, y no lo va a decir. Pero del Papa para abajo, todo el mundo, no importa el cargo que tenga, si lo que dice está en contra de esto, está totalmente equivocado. Y no está equivocado, es un hereje. Y no es un hereje, algo más grave que eso. Que un apóstata también, pero algo más grave todavía que eso. Hay algo en la iglesia que la gente no habla porque ahora somos muy modernos, pero que existe y está en el derecho canónico y se llama excomunión late sentencia. ¿Tú sabes lo que quiere decir excomunión late sentencia? Lo dice bien claro, búsquenlo en el internet, excomunión latae, se escribe, sentencia, late sentencia. Dice que la persona que diga una herejía en contra de la fe queda inmediatamente excomulgado de la iglesia, sin necesidad que el Papa o un obispo lance el anatema de la excomunión. En cuanto una persona dice una herejía, en ese momento queda totalmente desgajado del cuerpo de Cristo y echado a las tinieblas. Es reversible si la persona se arrepienta, pero mientras no se arrepienta, sigue excomulgado. Mucha gente no sabe eso, porque eso no se habla hoy en día. O sea que toda esa gente que dicen eso, y están dando misa excomulgados. Automáticamente, nadie tiene que excomulgarlo. Nadie. En cuanto una persona dice herejía, o cuando una persona apoya o se hace un aborto, queda excomulgado, late sentencia. En el momento. Reversible, todas las excomuniones son reversibles. Hasta la peor excomunión es reversible. Hasta Lutero podría haber sido. Cuando la excomunión es reversible, cuando la persona se arrepiente. Si la excomunión es lanzada por un obispo o por el Papa, como en el caso de Lefebvre, la persona tiene que ir al obispo que la lanzó o al Papa. Cuando la excomunión es late sentencia, que es automática, la confesión. Pero tiene que confesar el hecho para que le sea levantada. O sea, es algo más serio que eso. Hoy en día, y eso, porque seamos modernos, sigue en la iglesia. Eso nadie lo ha quitado de la iglesia, pero ya no se habla de esas cosas. Y mucha gente, si supieran eso, se mordían la lengua antes de decir algo que no están muy seguros. Y es que lo dice el Catecismo de la Iglesia, y por eso ha sido esta perorata, en el punto 648. Oye lo que dice el punto 648 del Catecismo. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas y a la vez manifiestan su propia originalidad. Dice el Catecismo, la resurrección se realiza por el poder del Padre, que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de ese modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por su resurrección entre los muertos. Romanos
1, versículos 3 y 4. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios. Romanos 6, 4. Segunda de Corintios 13, 4. Filipenses 3, 10. Efesios 1, 19. Hebreos 7, 16. Para que no estén escribiendo, si van al punto 648 del Catecismo, ahí lo encuentran totalmente escrito. Dice, por la acción del Espíritu Santo que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y lo ha llamado al estado glorioso del Señor. Esto que dice el punto 648 del Catecismo es fundamental en la resurrección para los que quieren saber más de la resurrección. Dice que la resurrección es una acción totalmente trinitaria. Dice que el Padre lo ha resucitado. Dice que el Padre lo ha resucitado por su poder. Y por la acción del Espíritu Santo lo ha vivificado de nuevo. O sea que es una acción donde el Padre lo levanta por su poder, el Espíritu Santo lo vivifica, y es la acción de Cristo de resucitar. Y dice el Catecismo algo aquí muy interesante. Dice, de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad en la Trinidad. Oye, esto qué interesante. Dice que si Cristo resucita espiritualmente, Cristo vuelve a como estaba antes de la encarnación. ¿Qué es lo que hubiera entrado a la Trinidad? Un espíritu. Dice que el gran hecho de la resurrección no es solo la resurrección, sino que por la resurrección Cristo entraba a la Trinidad no como espíritu, sino como ¿qué? Como humano, como tú y como yo. Ese es el gran misterio de la resurrección. Que por primera vez un hombre entra ¿a dónde? A las entrañas de Dios, a donde nunca nadie, un hombre había entrado. Por eso que dice San Agustín, que Dios hace hombre para elevar al hombre a Dios. Uno igual que nosotros, ¿dónde entró? A la Trinidad. Eso es la mediación, eso es el puente entre Dios y los hombres. Ninguno de nosotros podemos ir a la Trinidad. Ahora, uno de nosotros, uno de la familia de nosotros, está allá ¿dónde? En el mismísimo corazón de Dios. Y al ser Él Dios, pero ser igualito que ¿qué? Que nosotros, y entender todas nuestras miserias, bien que nos puede representar delante del Padre. Ese es el misterio de la resurrección, más allá que el hecho de que salió de la tumba. Sí salió de la tumba, pero si no empieza a hacer las cosas que estamos viendo ahora, ¿de qué nos vale a nosotros? De nada. Lo grande de la resurrección es que ha introducido nuestra defensa, ¿dónde? En las mismísimas entrañas de Dios, donde nadie, ni el hombre jamás en la vida pensó. Ahí no hubiera podido entrar ni Abraham, ni Moisés, ni Juan, el discípulo amado. Nadie ha podido nunca entrar ahí, solamente Cristo Jesús. Por eso es que resucita, no solo espiritualmente, resucita con su... Dice también, por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y lo ha llamado al estado glorioso de Señor. Jesucristo asume su capacidad total de Señor. Acuérdense lo que dice San Pablo. San Pablo dice que Cristo cuando se encarnó, ¿qué hizo? Se abajó. Dice la palabra que usa San Pablo. Cristo se abajó. ¿Se abajó a qué? Hacerse uno como nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir? Se lo explicamos cuando hablamos de la encarnación. No que dejó de ser Dios. ¿Se acuerdan que le expliqué cuando empecé a trabajar de portero? Y todo ese lío. No es que dejó de ser Dios, es que Él se despojó de su investidura, de sus derechos de Dios. Las dejó a un lado. Ahora, cuando Él resucita, todo eso volvió a subir con gloria. O sea, en la resurrección Jesús es constituido de nuevo Señor de todo lo creado. Por eso, cuando la Magdalena va a hacer con Él lo que hacía siempre, oye, ven acá, mira, ¿qué le dice Jesús? No me toques. Porque ya Jesús que resucitó, no es el Jesús que caminaba por Galilea. El que caminaba por Galilea se había despojado de toda su divinidad, de su condición, no solo de su condición, de sus atributos divinos. En ese momento Jesús resucitado volvió a asumir, ya Jesús resucita como plena segunda persona, con todos los atributos, no de sus características que nunca las perdió, sino de sus prerrogativas. Por eso ya cuando la Magdalena viene a tocarlo como siempre, mira, como hombre, ¿qué le dice? No me toque. Y eso yo creo que es una llamada de atención a todos nosotros que tratamos a la Eucaristía y tratamos a Jesús con una falta de respeto espectacular. Porque eso es ser moderno. No, Jesús es mi socio.
Jesús no es tu socio, Jesús es tu Señor. Jesús te vuelve a decir a ti, no me toques. Igual que todo eso que pasa en la Eucaristía y todo el mundo toqueteando la custodia. No, porque en Galilea, sí, en Galilea, ¿antes de qué? Antes de la resurrección, no me toque. No me toque. Hemos creado una falsa familiaridad. No, Dios es mi papá. Sí, es tu papá, pero vaya que padre. Más vale ver cómo te llegas delante de él. Porque hemos hecho una familiaridad con Dios que ha sido de relajo, no ha sido de respeto. Y a los padres, tú puedes ser amigo de tu papá, pero antes que nada tú tienes que respetar a tu padre. Porque el padre que no se da a respetar, no es jefe de su casa. ¿Y qué ha pasado con Dios? Eso mismo, lo hemos dejado de respetar porque es mi socio y porque Jesús es mi copiloto. Sí, Jesús. ¿Quién te dijo que Jesús es tu copiloto? Si tú manejas por gracia pura de Dios. Sí, hemos rebajado a Dios siempre. Copiloto va al lado mío, como un perrito. Fíjate lo que dice, yo se lo dije a ustedes que lo dijo San Jerónimo. San Jerónimo se lo ha dicho una pila de veces. Dice que los 3 grandes misterios de la humanidad ocurrieron en silencio del vientre. ¿Se recuerdan que se lo dije? Sí. Le dice, la encarnación ocurrió en el silencio del vientre de María. ¿Cuál fue? El nacimiento ocurrió en el vientre de la noche, quiere decir, adentro de la profundidad de la noche, en el silencio. Nadie sabe qué pasó. Nadie sabe cómo nació Jesús ni qué pasó en el nacimiento, porque el Evangelio tiene una cortina de misterio sobre eso. Y el tercero ocurrió en el vientre de la tierra, la resurrección. Porque no sabemos porque el Padre le dio poder a Jesús, el Espíritu Santo santificó el cuerpo muerto de Jesús, pero la batalla contra la muerte la tuvo que dar Jesús mismo. Fíjate, nadie se imagina lo que pasó en la tumba esa noche. Ese amanecer, ¿qué cosa? La humanidad y el demonio. ¿Qué le decían a Jesús? No vas a resucitar, tu cuerpo está muerto. ¿Qué decía Jesús? Por el poder que me ha dado mi Padre y la voluntad del Espíritu Santo, yo este cuerpo que está muerto, lo voy a levantar y lo voy a rescatar de la muerte. Hermano, eso fue una batalla tan grande que por eso es que dice que la piedra aquella gigantesca que había que mover entre 4 hombres, dice que salió disparada. Lo que yo me imagino, y es una idea mía personal, que esa transformación del cuerpo de Jesús físico a cuerpo glorioso tiene que haber liberado una cantidad de energía física tremenda. Que si un átomo se parte en 2 y hace una bomba, esa transformación, que no sabemos cómo fue, por eso es que dice que la tierra tembló y la piedra salió disparada, porque lo que pasó allá adentro fue una batalla tan gigantesca que nosotros no tenemos ni idea de qué pudo haber pasado ahí, que la gente no se imagina, ¿no? Que Jesús se levantó y salió caminando. Fíjate que el manto de Turín, que le llaman el 5.º evangelio, lo último que han descubierto en el manto de Turín, que cuando pasó lo que pasó, esa persona que estaba ahí estaba flotando, no estaba acostada sobre la piedra. Dice que no estaba de pie porque si estuviera de pie, los pies estuvieran así. No, claro, porque tuvieran los pies acostados, como si estuviera de pie, los pies como hubieran estado así. Sin embargo, los pies no están así, los pies están así, están como ahí, están puestos así para abajo. Y no estaba acostado porque dice que si llega a estar acostado, lo han hecho prueba con personas. La mancha de la espalda hubiera estado aplastada y el pelo hubiera estado esparcido, y el pelo está pegado aquí, totalmente horizontal, y la espalda está totalmente como si tuviera puesto una camisa. O sea, dice que cuando lo que pasó dentro, dice que el cuerpo estaba levantado, flotando, y estaba de pie. Dice que lo que sucedió fue un misterio que nosotros nunca podemos imaginarnos a ese. Por eso el lugar del Santo Sepulcro en Israel es un lugar tan especial. Que tú desde que estás llegando ahí, tú sientes que hay algo. Y los que han pasado la noche entera ahí, dice que de verdad por la noche algo se siente allá adentro. Por último, ya para terminar, dice el Catecismo en el punto 649, en cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho y morir y luego resucitar. Por otra parte, era firme explícitamente: doy mi vida para recobrarla de nuevo.
Ahí está. Nosotros nos matamos a Jesús. Nadie mató a Jesús. Jesús lo dice, mi vida ustedes no me la quitan, yo la doy. Cuidado. Jesús cuando vio que todo lo que tenía que hacer estaba hecho, no se murió porque le dio un infarto. Él mismo que hizo, entregó su vida, dijo, ya, se acabó lo que hice, ahora yo voluntaria, y ahora yo por mi poder entrego la vida. Y tal como la entregó, la retoma de bueno. Ese es salir del lugar de los muertos y darle vida al cuerpo. Es cuando Jesús vence el último enemigo del hombre, la muerte. Primera vez en la historia desde Adán que alguien le roba al diablo la muerte. Le dice, la muerte no tiene poder sobre mí, ningún poder. Y esa es la resurrección física de Jesús es una de las datos de que Jesús es Dios. Porque ¿cuántos murieron antes que Jesús en la cruz? Montones. Los que entonces murieron en la cruz no es signo de Dios. Ahora, ¿cuántos resucitaron de los que murieron en la cruz? Ninguno. El poder de que Jesús, la seguridad de que Jesús es Dios, es que pudo, como dicen los testigos de Jehová, que Jesús es San Miguel Arcángel. Pues entonces que hubiera muerto en la cruz un ángel. Es que eso no tiene ¿qué salvación le puede dar al hombre la muerte de un ángel? Es que eso no tiene ningún sentido. Por eso que el diablo odia tanto la resurrección, porque en la resurrección Jesús, también otro punto muy grande que le dice la palabra, no dejará a su santo conocer la corrupción de la muerte. Dice un salmo, no dejará a su santo conocer la corrupción de la muerte. O sea que en Jesús jamás comenzó el proceso de corrupción, porque Dios no se puede corromper. Por eso que en Israel todo lo que se corrompe era signo de pecado. ¿Qué tenían que hacer antes de la Pascua? Y lo hacen todavía, buscar la levadura. Lo siguen haciendo de las casas y botarlo. ¿Por qué? Porque la levadura se corrompe, se fermenta. ¿Por qué no podían tocar un muerto? Y hay que enterrar el muerto hasta el día de hoy en Israel. El muerto se entierra inmediatamente que muere. No hay velorio hasta el día de hoy. No hay velorio ni nada. Yo he visto entierros en Israel a las 11 de la noche, con linternas y eso en el cementerio. Porque en cuanto la persona muere, que lo declaran muerto, hay que enterrarlo, porque ellos no pueden acercarse a la corrupción. Porque ellos dicen, la corrupción es todo aquello que es lo opuesto a Dios, que es incorruptible. Por eso que Cristo no pudo haber jamás conocido, y tuvo que haber resucitado antes de conocer la corrupción, porque entonces no hubiera sido Dios si Cristo se hubiera corrompido. Dice, los padres contemplan la resurrección, los padres de la iglesia, a partir de la persona divina de Cristo, que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separado entre sí por la muerte. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, éstas se unen de nuevo. Así la muerte produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. San Gregorio de Niza dijo esto. Y eso es lo mismo que hemos dicho. ¿Por qué se produce la muerte? Por la separación del espíritu del cuerpo. ¿Por qué se produce la resurrección? Por la unión del espíritu y del cuerpo. La semana que viene vamos a ver el sentido salvífico, porque así como la cruz tiene un alcance salvífico, la resurrección tiene también un alcance salvífico. ¿Por qué el demonio odia tanto la resurrección? Por todo esto que nosotros hemos oído hoy. Él no quiere dar su brazo a torcer y decir que alguien le quitó a él un cuerpo que estaba en su poder bajo el autor, porque tenemos que tener bien claro esto. Así como Dios es el Señor de la vida, el demonio es el Señor de la muerte. Él no podía pensar que nunca en la vida nadie se le había escapado de su poder de la muerte. Y una persona se le escapó. Y esa persona se le escapó porque, y es la prueba contundente, si Jesús no resucita, Jesús no es Dios. Si Jesús no resucita, hubiera sido una muerte como la de Abraham, como la de Moisés, como la de los profetas. La resurrección de Jesús, lo importante es que con su resurrección prueba que eres verdadero Dios, que tiene poder sobre la muerte. Ese es el último enemigo que quedaba por vencer. Por eso es que el demonio odia, cómo no va a odiar la resurrección. Y por eso es que vamos a ver después, nada más, se me había olvidado, nada más que dejar este versículo, porque terminamos hoy con esta parte, terminamos con aquí está. Está en San Lucas 24, versículo 36 en adelante. San Lucas 24, versículo 36 dice: estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y le dijo: la paz con ustedes. Sobresaltados y asustados porque creían ver un espíritu. Porque creían ver ¿qué cosa?
Pero él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y hueso como lo tengo yo. Vaya, que me lo cambien, pero es que Jesús lo está diciendo. Y siguen esa rama de la Iglesia Católica, de laicos y de curas y de monjas, diciendo que Cristo resucitó espiritualmente. ¿Están contradiciendo a quién? Al mismo Cristo. ¿Qué le pasó a los discípulos? Lógico, cuando lo vieron, ¿qué pensaba que era? Un espíritu. Y le dice, tóquenme, para que vean que un espíritu no tiene carne y hueso. Hay otro versículo que es que estaba buscando y no lo encontré, que cuando Jesús prepara la comida, dice, voy a comer pescado, porque piensan, cuando están remando en Galilea, que se fueron a pescar otra vez, ven a Jesús y piensan que es un espíritu. Y Jesús le dice, denme comida para que vean que yo no soy un espíritu. Mete mis dados, sí, pero sobre todo esa es la comida, porque hay una cosa que ustedes no saben. Los espíritus no comen. A pesar que hay gente cubana que le ponen pastelitos y vasos de agua a los espíritus no comen. ¿Por qué los espíritus no comen? ¿Por qué ustedes creen que los espíritus no comen? Porque no tienen boca, ni diente, ni estómago, ni esófago, ni alan los pies. ¿Por qué no alan los pies? Porque no tienen manos. Pero bueno, lo que le estaba diciendo que es el punto este del cual estamos nosotros hablando. Hay algo que ustedes no saben en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿por qué ustedes creen que cuando los 3 ángeles vienen a donde está Abraham, Abraham les prepara un cabrito? Les hace un cabrito a Abraham. No se lo prepara porque Abraham era buena gente, porque Abraham quería ver si estas personas se comían el cabrito. Si se comían el cabrito, era señal de que no eran ángeles, que eran hombres. Y los 3 ángeles no se comen el cabrito, lo hacen como ofrenda. Y si van al libro de Tobías, van a ver que Rafael le dice a Tobías, yo me hice el que comía, pero no comí. Los hebreos, la prueba que tenían los hebreos para ver si era un espíritu que me estaba hablando, era darle de comer. Y por eso lo primero que dice Jesús a los discípulos, denme de comer, porque ustedes saben bien que los espíritus no comen. O sea que con todo eso, también la semana que viene vamos a seguir hablando de el sentido salvífico de la resurrección. Hoy hablamos del hecho de que, el hecho de la San Pablo tiene las palabras lapidarias. Y ojalá que ustedes se acuerden siempre de esas palabras. Lo dice San Pablo. Lapidarias como piedras. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vuelvo a decir, si Cristo no resucitó, vana toda la fe cristiana, no solo de la iglesia, de todas las iglesias del mundo, toda la fe cristiana se basa sobre la resurrección de Jesucristo. Si tú quitas la resurrección de Jesucristo, toda la fe cristiana se desmorona. Por eso es que el demonio tiene tanto empeño en estos últimos tiempos, en el Discovery, en el History Channel, que se encontraron los huesos de Jesús, que se encontraron para probar que Jesús no resucitó. Porque si Jesús no resucitó, y le digo una cosa, cuando el demonio está tan interesado en demostrar en todos los medios de comunicación y en la iglesia de que Cristo no resucitó, quiere decir que la cosa anda bien avanzada. La cosa anda más avanzada de lo que nosotros nos imaginamos, porque hasta ahora él nunca había lanzado esa batería contra la resurrección. Se había lanzado contra la Virgen, contra bobería, pero ahora se está lanzando como un desesperado contra la roca, contra el cimiento de la fe de la iglesia. Qué pena, qué vergüenza que hay personas en la iglesia que en vez de predicar a Cristo resucitado, se dedican a sembrar duda. ¿Y tú sabes lo que yo le digo a esas personas? ¿Tú sabes lo que dice el Evangelio de esas personas? El Evangelio dice a esas personas que siembran dudas en los más pequeños en la fe. Más le vale no haber nacido. Porque cuando Jesús habla de los pequeñuelos, no habla de los niños, habla de los que son menos espiritualmente que nosotros. Dice, el que escandalice a uno de estos pequeñuelos, a las viejitas que oyen Radio Paz, a los que tienen menos conocimiento teológico que nosotros, el que los escandalice con esa doctrina, dice el Evangelio, más le vale no haber nacido. Y todavía si esa persona tiene la orden de predicar la palabra de Dios y se dedica
a sembrar dudas, hermano, que se amarre una piedra de molino en el cuello y se lance a lo profundo del mar, porque el día de juicio yo no quiero estar en los zapatos de esa persona. Como decía San Pablo, que nosotros tenemos que gritar como San Pablo, que San Pablo gritaba, yo predico a Cristo y Cristo resucitado. Porque un Cristo muerto no es señal de redención, pero no es señal de victoria. Y si nosotros tenemos la cruz, porque después van a salir con eso, no es que nosotros creemos en un Cristo muerto, es que la cruz es un signo. ¿Y qué cosa es un signo? Si ustedes pasan por un lugar y ven una P con una raya así, ¿qué cosa? Eso es un signo. ¿Pero qué le dice? Que no pueden parquear. Si ustedes ven un cuadro en una esquina, un cuadro así, un octagonal rojo, ¿qué es lo que le dice? Eso son signos, ¿no? Bueno, la cruz es un signo. ¿De qué es la cruz un signo? De que yo estoy redimido por la muerte de Jesucristo. Porque son dos cosas diferentes. Somos redimidos en la muerte. ¿La redención para quién es? Para nosotros. La resurrección para la gloria de Cristo. Predicamos a Cristo vivo, pero la cruz no es un signo de que Cristo está muerto. La cruz no dice que Cristo está muerto, Cristo está vivo. La cruz con Cristo que yo me pongo dice que yo estoy redimido en la muerte de Jesús que cargó mis pecados. Eso es lo que es la cruz. Para los que andan con la guanajería, no, un Cristo muerto los católicos. Este Cristo está más vivo que de cualquiera porque lo tenemos vivo en el sagrario. Vamos a orar. Yo creo que hay algún anuncio. Yo creo que no hay. ¿Viste? ¿Hay algún anuncio?